Bienvenido a más un video de nuestro canal. Hoy queremos dar proseguimiento a nuestro tema, el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Si todavía no has visto nuestro primer video, te puede ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. Nuestro tema de hoy es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo y presione la campana de notificación para no perder ninguno de nuestros contenidos. Comparta este video a más personas para que también sean edificados a través de nuestros contenidos. Bien, empecemos con la lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 8 y el versículo 9. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Según este pasaje, vemos que este mensaje es direccionado a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad antigua y fue destruida en el año 627 a.C. En ese periodo, Babilonia se estaba levantando como potencia mundial. Esta ciudad permaneció en ruinas hasta que los griegos, en su periodo de imperio, la volvieron a reconstruir. En cierta forma, era una ciudad que murió y resucitó. Y vemos aquí, mis hermanos, algo interesante, lo cual significativo era para esta ciudad la palabra resucitar. Fue por eso que Jesús, cuando empieza la carta, él empieza diciendo: yo soy el que murió y resucitó. Para ellos la resurrección era algo significativo. Apenas a título de información, se sabía que Esmirna es la tercera ciudad más grande de Turquía y es la única ciudad que aún permanece en pie. Los demás están en ruinas. Vemos entonces la antigüedad de esta ciudad, y en esa época, en ese periodo en que fue escrito esta carta, Esmirna era una ciudad muy próspera. Y Jesús se dirige diciendo: yo soy el primero y el postrero, dando, o mejor, indicando a aquella iglesia de su deidad, de lo que él puede. Eso significa que él, como Dios, él es aquel que abarca todo. Él tiene todo el poder, el todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Él es trascendental, está más allá de esta realidad. Él se presenta como aquel que todo lo puede. Ellos podían pasar por varias tribulaciones, pero a pesar de todas estas circunstancias, ellos podían confiar en él, porque él es aquel que es el primero y el postrero. Y el versículo 9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Acá nosotros podemos ver tres palabras: tribulación, pobreza y blasfemia. La iglesia de Esmirna, ellos pasaban por tribulación, persecuciones de dos extremos. De un extremo, los judíos, y también de los gentiles, es decir, de los romanos, que también perseguían a los hermanos en ese periodo. Y también Jesús menciona la pobreza de esa iglesia. La pregunta que surge es: ¿cómo puede una ciudad siendo tan próspera, al mismo tiempo la iglesia estar pasando por situaciones difíciles en la área económica? Es simple, queridos. ¿Por qué? Por causa de la tribulación. Ciertamente los hermanos estaban pasando por situaciones difíciles en la área económica, pero a pesar de la pobreza de la iglesia de Jesucristo, el Señor Jesús también añade, eso está en paréntesis, diciendo: pero vosotros sois ricos. Quiero decirles, queridos, que la iglesia de Esmirna, aunque estaba pasando por escasez, por una situación difícil económicamente delante de Dios, ellos no eran pobres, eran ricos. Esta ciudad aparentemente era una ciudad próspera, era una ciudad que vivía de apariencia. Quiero decirles, queridos, que lo que Dios ve es realmente el corazón del ser humano. De la misma forma, así como Esmirna vivía de apariencia, así también muchos cristianos viven de apariencias. No están demostrando realmente lo que hay en el corazón. ¿Por qué el Señor Jesús permitió todas estas tribulaciones? Para que la iglesia pasara, para probar la fe de su pueblo. Muchas veces Dios también va a hacer que sus hijos pasen por situaciones difíciles, tribulaciones, rechazo, burlas y muchas otras cosas más, para probar lo que realmente hay en nuestro corazón. Vale decir, en ese momento, que lo que Dios mira son nuestras motivaciones, y lo que Jesús veía en ese momento era realmente, ¿qué era lo que motivaba a esta iglesia a perseverar? Ellos perseveraban. El Señor Jesús veía la tribulación que ellos pasaban, veían la pobreza de la iglesia. Aún mismo en la pobreza ellos perseveraban. Y también, el número 3, Jesús veía la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo eran. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron el mensaje del evangelio. Y el Señor Jesús enfatiza en ese momento diciendo que la sinagoga de ellos era una sinagoga de Satanás. Y vemos aquí también algo interesante, es que lo mismo sucedió en los evangelios.
Jesús dijo a los fariseos diciendo: ustedes tienen como padre al diablo. Los judíos de la época de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, decían que eran hijos de Abraham, hijos de Dios. Pero Jesús les dijo: ustedes tienen como padre al diablo, porque si fueseis hijos de Abraham, habían creído en mí, pero por cuanto no creen a mis palabras, vuestro padre es el mismo Satanás. De esta forma vemos que cómo era el corazón de piedra de estos judíos. Estaré dejando la referencia bíblica para que usted pueda después ir a conferir en tu Biblia. No voy a poder leer para no alargar mucho, pero les estaré dejando las referencias bíblicas. No te olvides de compartir este video a más personas. Continuemos. Lecturemos el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En este pasaje, queridos hermanos, vemos que la tribulación que la iglesia iba a pasar tendría una duración de 10 días. Históricamente, desde el punto de vista histórico, vemos 10 persecuciones, 10 edictos diferentes de persecución de los emperadores romanos. Y si nosotros estudiamos la historia del cristianismo, o sea que la historia de la iglesia, veremos que posteriormente la iglesia pasó por varias persecuciones. Muchos hermanos fueron martirizados, entre ellos Policarpio, el obispo de la iglesia de Esmirna, en el año 168 después de Cristo, fue martirizado por los emperadores. De esta forma podemos ver el mensaje a la iglesia de Esmirna, una ciudad próspera, una ciudad llena de apariencias y una iglesia sufriendo persecuciones, una iglesia en extrema pobreza, pero al mismo tiempo el Señor Jesús indicando a esta iglesia que eran ricos, porque realmente lo que Dios ve es nuestro corazón. Vemos también una iglesia pasando por persecuciones por dos extremos. Por un lado, de los judíos que venían con calumnias contra la iglesia. Entre estas calumnias era la idea de que los hermanos cristianos primitivos, ellos eran, o sea, que practicaban el canibalismo con la práctica de la Santa Cena, como los creyentes decían que comían la carne y la sangre de Cristo. Los judíos que no creían, los incrédulos, ellos decían que los cristianos practicaban el canibalismo. Con estas ideas y muchas otras cosas más, ellos decían que los cristianos practicaban, pero todo era mentira. Todo eso venía de la sinagoga de Satanás. Y el Señor Jesús prosigue diciendo: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los judíos incrédulos, ellos tenían un corazón tan duro que cerraban sus oídos para no oír la voz del Espíritu Santo. Fíjese que la palabra Espíritu está en mayúscula y está indicando a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que estaba presente en medio de la iglesia. Estaba no, sino que también aún está presente en medio de su iglesia. Que tiene oído, oigan la voz del Espíritu Santo. Que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. La segunda muerte indica el sufrimiento, el tormento eterno. Aquellos que endurecen su corazón del evangelio, aquellas personas que no creen, que no reciben el evangelio de la salvación, ellos morirán físicamente y estando muertos espiritualmente en vida. Estas personas son los que sufrirán el daño de la segunda muerte. Es por esto que es importante la predicación del evangelio. Es tan importante que el apóstol Pablo dice: ay de mí si yo no anunciar el evangelio de Jesucristo. Por tanto, las almas delante de Dios valen más que el mundo entero. Es por esto que es importante nosotros impartir el evangelio de Jesús. Es por esto que más una vez pido que usted pueda compartir también este mensaje a otras personas. De esta manera usted también hace una obra de evangelización, que este mensaje pueda servir de reflexión para todos nosotros, para usted pastor, usted líder, usted miembro de una iglesia, de un ministerio, que este mensaje pueda llevarte a una profunda reflexión para que usted pueda mirar para dentro de ti mismo. Vivimos un tiempo, y principalmente en el ámbito pentecostal, donde nosotros pensamos que la espiritualidad consiste en todo lo que hacemos, en ayunar, en orar, en hablar en lenguas, cuando realmente la espiritualidad verdadera es lo que nosotros manifestamos con nuestras actitudes. De nada sirve yo saltar en la iglesia, adorar, cantar bien, ministrar, hablar en lenguas, pero con mis actitudes yo no demuestro que realmente soy un verdadero cristiano. Vale recordar que el Señor Jesús estaba mirando las motivaciones de esta iglesia. De esta forma, si te gustó este tema, no olvides de dejar tu like, de compartir este video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.